palabra tragedia viene del griego tragodia, compuesta de tragos, que significa chivo, y oda, que significa canción, o sea, canción del chivo. Todo esto se relaciona con las fiestas de Dionisio, en las que se sacrificaba un chivo. Tragedia era un canto al momento de hacer el ritual. En estas ceremonias participaba un coro y un cantante solista, los cuales se presentaban ante el público, que también era partícipe de la ceremonia. Con el pasar de los años, el concepto del ritual fue evolucionando, hasta que el cantante se convirtió en el actor y se agregó un antagonista para hacer más entretenida la historia. De ahí surgieron las primeras representaciones teatrales de la tragedia. Según la leyenda, Tespis fue el primer actor y dramaturgo de la antigua Grecia. Se cree que existió en el siglo VII a.C. y al parecer utilizaba las máscaras en sus presentaciones. Mediante ellas, el público podía ver los diferentes estados de ánimo o incluso reconocer si un actor era protagonista o antagonista. Un poco más tarde, Aristóteles, quien es considerado el creador de este subgénero, publicó Poética, un texto para fijar las reglas de la tragedia. En él menciona que una tragedia es la mímesis de una acción elevada y también por tener magnitud completa en sí misma, enriquecida en el lenguaje con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la obra, presentada en forma dramática, no como narración, sino con incidentes que excitan la piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis de las emociones. En otras palabras, lo que Aristóteles quiere decir es que la tragedia representa la parte sin razón del hombre, que los impulsos y acciones se deben encontrar plasmadas en la tragedia. Para entender más el concepto, aquí están las 6 características de la tragedia. Número 1. En la tragedia clásica se tratan asuntos serios y los personajes deben ser ejemplares para el público. Número 2. Tiene que tener una repercusión en la humanidad. Además de la seriedad, las situaciones tienen que ser más o menos de vida o muerte. Número 3. La tragedia clásica debe ser única. Esto se refiere a que no haya segundas partes o secuelas. Toda la situación se debe resolver en una sola puesta, para así mantener la atención total del público. Número 4. El adorno del lenguaje es importantísimo para lograr lo que se propone. Es por eso que los personajes deben de cuidar su vocabulario y procurar utilizar la formalidad. Número 5. Según Aristóteles, la tragedia clásica solo debe estar escrita en verso. Número 6. El uso de catarsis, la cual propone que al final de la obra el público se haya podido relacionar con las situaciones que experimenta el personaje y, más importante, que el público se haya liberado y que haya salido sin emociones negativas. Como podemos ver, la tragedia clásica fue muy importante para su tiempo. Gracias a los versos y a la manera en la que se hacían las historias, la gente podía sentirse comprendida y podía liberar las emociones negativas que conseguía en el transcurso del día.